todos. Hoy es 18 de marzo del 2022 y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y estamos retomando las actividades de los webinarios. El día de hoy vamos a comenzar con uno de los proyectos que tiene el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y es el de las tarjetas de reporte. Hoy vamos a ver la tarjeta de reporte de Celestún, que fue elaborada el año pasado, y a cargo de esta explicación estará el doctor Jorge Herrera Silveira. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta y en las demás redes sociales del laboratorio. Los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación en el chat para que una vez que termine el doctor Herrera de su charla, podamos retomar estas preguntas. Antes de comenzar voy a presentar al doctor. El doctor Jorge Herrera Silveira es biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es maestro en ciencias en biología marina por el CINVESTAB y después realizó sus estudios de doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es investigador titular y jefe del Laboratorio de Producción Primaria del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, en su campus Unidad Mérida. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador por Yucatán del Comité Nacional de Humedades de la Semarnat, miembro del Grupo Científico de Carbono Azul de la IUCN, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono, coordinador de los observatorios costeros de Laguna de Términos y de Celestún de nuestro laboratorio, el LANRESC. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos nacionales por parte del gobierno mexicano a través de la Semarnat por su importante contribución a la investigación de los humedales costeros de México, también por parte de Pronatura, Península de Yucatán, por su distribución y contribución por su contribución y liderazgo en la conservación de nuestro patrimonio natural. Y por entidades internacionales, como por ejemplo la Starine Research Federation de Estados Unidos, por su liderazgo en la investigación de humedales costeros del trópico y subtrópico. El doctor tiene más de 250 publicaciones científicas y 230 publicaciones en congresos, de las cuales 12 han sido ponencias magistrales en congresos internacionales. Ha organizado congresos nacionales, congresos internacionales, es profesor de licenciatura, también a nivel posgrado, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado y actualmente dirige o participa en 7 proyectos nacionales y 3 proyectos internacionales relacionados con sus principales líneas de investigación. Es un gusto para nosotros tener aquí en esta presentación y por supuesto en el laboratorio al doctor Jorge Herrera Silveira, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todas y todos y gracias otra vez a LENEP y gracias por la invitación para hablar de la tarjeta de reporte y pues del ecosistema que a muchos saben que le digo que es el que me da de comer porque hice mi tesis de licenciatura, de maestría y doctorado y sigo estudiándolo y cada vez que voy aprendo de él, ¿no? Del socioecosistema, porque no nada más del ambiente, sino también de las personas. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando de la tarjeta de reporte de Celestún. Les cedo todo el espacio al doctor Jorge Herrera y de nuevo les recuerdo que pueden dejar en cualquier momento sus comentarios en el chat. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar de este tema de la tarjeta de reporte y primero pues definir qué es una tarjeta de reporte, ¿no? No me está dejando cambiar. Ya está. Entonces, primero, ¿qué es una tarjeta de reporte? ¿No? Primero, la tarjeta de reporte es un instrumento o una herramienta de comunicación, ¿sí? Una herramienta de comunicación que trata de sintetizar conocimiento experto, sí, conocimiento experto a partir de datos, pero también de conocimiento, de experiencias. ¿Por qué? Porque participa la comunidad, participan prestadores de servicios, pero participan ciudadanos que han estado, digamos, en Celestún por muchos años. Y la idea es establecer
como una primera aproximación de cuál es el estado de salud de un socioecosistema, ¿no? Tanto de la parte social como de la parte ambiental, de tal manera que le sirva a los tomadores de decisión de conocer dónde están los problemas, pero también dónde están las soluciones, dónde están las alternativas. Y pues al ser una primera tarjeta de reporte, lo que permite es tener una línea base, es decir, un punto de partida de pues hacia dónde tenemos que ir en términos de mejorar las condiciones del socioecosistema. Entonces, por lo tanto, esta tarjeta de reporte, pues, entre otras cosas, primero identifica a los actores sociales, identifica también los valores y las amenazas que tiene el ecosistema, trata de definir, y aquí es muy importante la parte de conocimiento, como digo, no solamente experto, sino también empírico de las personas que han estado viviendo en Celestún, de cuáles son los límites, ¿no? En los que podemos llamar que está bueno, regular o malo. Hay un símil que se hace o que hacemos regularmente en este tema para hablar de los indicadores y de los umbrales. Y voy a poner un ejemplo muy conocido, por ejemplo, la temperatura ahora con el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos y que nos dejan entrar a un lugar cada vez que nos ponen el aparatito, ¿no? Pues es por la temperatura. ¿Cómo sabemos que tenemos alguna infección? Porque la temperatura está por arriba de los 36.5, 36.6 grados. Cuando empieza a estar cerca de los 37 ya hay problemas, de los 38 no se diga, y 39 pues hay que meterse a la regadera, ¿no? Entonces, estos son el tema de tener datos y conocer cuáles son los límites en las que se puede decir que están bien, mal, regular, etcétera. Y luego hay que tratarlos de comunicar, es decir, hay que hacer la comunicación de una manera apropiada, de un lenguaje, digamos, en el que todos mundo nos podemos comunicar, etcétera, para todos los que participan, no solamente en la tarjeta de reporte, sino los que están involucrados en el uso o aprovechamiento y disfrute del socioecosistema, en este caso de Celestún. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para esta tarjeta? Bueno, pues los pasos tuvieron que ser hacer talleres mixtos, en el cual, pues por el COVID, tuvimos que hacer talleres virtuales, ¿no? Ahí está un ejemplo de la fotografía, pero también el personal del Andrés se desplazó a Celestún con las personas que no podían tener acceso a esta tecnología, principalmente pescadores, prestadores de servicio y gente que no podía de alguna otra manera estar presente. Como ven, hubo varios talleres, ¿no? De la parte 1, parte 2, en la que hay un proceso, ¿no? Hay todo un proceso para seguir la tarjeta, las tarjetas de reporte para poderlas elaborar. Y como pueden ver, pues hay hasta todavía el año pasado, el 18 de noviembre fue el último taller, ¿no? Entonces, digamos que este ha sido un proceso que ha llevado muchos meses, pero que a un año, básicamente a un año aproximadamente de iniciar, estamos ya, la tarjeta de reporte ya está lista y ahora pues me toca, y es un honor para mí, pues presentarla. ¿Cuál es el socioecosistema de Celestún? Bueno, primero tuvimos que delimitar el área, hay que delimitarlo. Pero no solamente está la laguna de Celestún, hay un concepto que me gustaría recalcar y que es el de conectividad. No solamente el de conectividad del ecosistema, sino también de conectividad entre las actividades que hacen en la zona diferentes grupos. Entonces, tenemos límites prácticos, como serían los límites municipales, los límites de las áreas naturales protegidas, en este caso de Celestún, pero también tomamos un pedacito, ¿no? De la área natural protegida del Palmar. ¿Por qué? Porque hay una conectividad, hay una influencia principalmente de descargas de agua dulce, los manantiales, ¿no? Que muchos de los que han estado en Celestún conocen, además hay un viaje turístico ahí que visitan uno de los manantiales. Bueno, pues en la parte interna, en la parte norte de la laguna, pues hay muchos de estos manantiales. ¿Cómo se califica? Pues la mejor manera y una manera muy fácil de ver, pues es la calificación que le llamamos semaforización, ¿no? Es decir, un semaforito. Bueno, pues entonces en verde quiere decir que está en buenas condiciones, en amarillo, pues que ya está regular, en rojo que está mal, pero también se agregó un color, en este caso el gris, en el que hay datos de una característica, hay datos de un indicador, pero todavía no han sido analizados, es decir, todavía no sabemos los umbrales, todavía no sabemos en qué momento le podemos llamar que están bien, regular o mal, ¿no? Entonces,
hay una semaforización y hay una serie de criterios, ¿no? De que si la mayoría de los indicadores están bien, o hay un indicador que está mal y otro regular, etcétera, etcétera, pues podemos hacer la clasificación de estos, la clasificación y calificación de cada uno de los indicadores. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la condición de Celestún, ¿no? Y esto, como pueden ver, se brinca inmediatamente el amarillo, quiere decir que la condición general de Celestún como socioecosistema es regular, ¿no? Es regular. Hay muchos indicadores, como puedan ver, hay indicadores que tienen que ver con la economía, con el paisaje, con la comunidad, con la biodiversidad, la gobernanza y manejo del sitio, y así como los recursos hidrológicos. Vamos a entrar en un poco de detalle en cada uno de estos para que vean pues cuáles fueron los criterios que se usaron, cuáles fueron las características y las variables que se usaron para poder llegar a este resultado que hoy presentamos en términos de la condición de Celestún como socioecosistema que está en una condición regular. Y como pueden ver, pues hay algunos indicadores que están en rojo, por ejemplo, pues el índice de antropización quiere decir que pues hay carreteras, el puerto está creciendo, tenemos Isla Arena, también hay influencia de Jundumá, por ejemplo, ¿no? Que es del más cercano, una ciudad grande, cercana, y pues obviamente hay un riesgo. Y por otra parte, que empieza a haber incluso hasta en redes sociales que se están pues, promocionando terrenos en la playa, lo cual nos ha resultado un poco extraño. Entonces, ahí hay un punto rojo y por ello. Pero por el otro lado, vemos que en el caso de la riqueza de aves, ¿no? Principalmente, por ejemplo, del matorral costero, o el éxito de la eclosión de las tortugas está en verde, quiere decir que está en una muy buena condición, ¿no? Y vamos a ver otros indicadores. El último que acabo de mencionar, por ejemplo, para biodiversidad, pues el éxito de la eclosión de las tortugas ha sido un trabajo que se ha logrado a través de organizaciones y del apoyo de la sociedad, así como, por ejemplo, una organización que es ProNatura ha estado por muchos años ahí trabajando en el monitoreo y por eso tiene esos datos. Es decir, aquí entramos al tema de datos. ¿Cómo sabemos que hay un éxito en esta eclosión? Pues precisamente porque hay esos datos del número de nidos, ¿no? Para hablar de buena, mala condición. En el caso también de otro indicador de la biodiversidad, está la riqueza y diversidad de especies de parásitos. Aquí los doctores Víctor Vidal y Leopoldina Aguirre del CIMBESTAB pues han trabajado por muchos años monitoreando precisamente a los parásitos de peces, lo cual es un indicador pues de esa condición. Además, hay una cosa importante en este indicador, de que debido a las interacciones que tienen los parásitos con otros organismos fuera de los peces, nos permite conocer pues el tema de aves, el tema de moluscos y cómo se arman redes tróficas. Entonces, este indicador pues está en amarillo. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que hay efectos de algunas otras características que están deteriorando la comunidad de parásitos de peces, principalmente de un grupo específico que es las mojarras en Celestún. En el caso de otros indicadores, como por ejemplo el de manejo y gobernanza, se identificó pues que se tiene que actualizar el programa de manejo. Hay un programa de manejo, sí, pero se necesita actualizar incluso con información nueva, ¿no? Entonces, pues aquí hay que tener un programa, ¿no? Un programa de apoyar, en este caso a la CONAM, para que se actualice el programa de manejo. Otro tema es el de inspección y vigilancia, ¿no? Es decir, no hay, desafortunadamente, suficiente personal para inspección y vigilancia, y entre alternativas está la comunidad, ¿no? De hecho, ya hay un grupo de personas que apoyan este tema pues de la vigilancia, aunque no tienen ninguna representación, no tienen, digamos, un apoyo, pero pues ya que han internalizado la importancia de conservar y restaurar, en este caso principalmente los manglares, ellos ya empiezan a hacer denuncias, llaman la atención, nos contactan a la CONAN, etcétera, para pues mostrar y señalar pues problemas que hay con respecto pues principalmente a tala, a fauna silvestre, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema en el cuestión de la gobernanza
y principalmente en inspección y vigilancia, y por eso está regular, porque no hay el suficiente personal, no hay denuncias que estén siendo ya atendidas por ejemplo, por Profepa, etcétera. Por otra parte, en la economía, pues es muy importante. Si el tema de economía, pues es básico. Y Celestún, desafortunadamente, está en una situación regular porque tiene un índice de pobreza, digamos, relativamente bajo, ¿no? Y estos son datos de la Coneval, en el que, pues, sí hay ingresos en Celestún, hay actividad turística, hay pesca, etcétera, pero no está, digamos, repartido porque, pues, son unos pocos, ¿no? Los que son beneficiados y no hay una derrama económica en la zona. Y eso lo vemos con ciertas zonas donde se ve pues casas sobre los humedales, digamos cinturones de relativa pobreza. Y esto nos lleva precisamente a la marginación, ¿no? Esto de este grupo de personas no tiene acceso muchas veces a una buena educación y a vivienda, precisamente por cómo están distribuidos estos recursos que decimos, si bien entra dinero a Celestún, pero, por ejemplo, yo creo que mucho del dinero que entra de turismo se lo quedan en las agencias de viajes, porque pues solamente pagan les pagan el viaje a los prestadores de servicio, pero todo lo demás, ¿no? O la comida en el restaurante. Entonces hay un buen porcentaje que se queda las agencias, que yo creo que tienen que aportar las agencias a este tema de marginación y de economía de Celestún, porque gracias a eso, gracias a Celestún, gracias a los ecosistemas de Celestún, es de que le permiten tener estos paisajes y que disfrutan. Y por eso se liga con este tema de paisajes, ¿no? Hay que tener los paisajes de una manera adecuada para poderlos mostrar, para poderlos utilizar de manera sustentable. Y en este caso, pues si bien hay un tema de restauración desde hace muchos años en Celestún, que es un ejemplo para México y creo que para el mundo de cómo se debe de hacer la restauración de manglares. También vemos desafortunadamente con tristeza que incluso estos sitios que han sido restaurados ya están empezando a ser deforestados, ¿no? Con algunos de mis colegas he comentado que vamos a hacer el monitoreo de un sitio de restauración en Celestún y pues la gente es muy amable porque cortó el manglar, pero nos dejó la placa, ¿no? Nos dejó la placa del árbol que estábamos monitoreando, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos porque ya sabemos cuál árbol fue cortaron, pero pues eso nos indica que hay un tema de deforestación que le llamamos hormiga, ¿no? Y que se debe de controlar, porque no es a gran escala, pero se está dando, ¿no? Como les digo, ese es un ejemplo de que se está dando y por lo tanto también está en una condición regular. Dentro de este tema de paisaje, pues vemos que el índice de antropización, ¿no? Que es, pues, cómo se está afectando los ecosistemas por el cambio de uso de suelo, y es muy evidente, ¿no? De hecho, los pobladores de Celestún le llaman cartolandia, ¿no? A estas zonas en donde, pues, son casas de cartón en que están rellenando la ciénega, están rellenando el humedal, están rellenando el manglar para hacer casas habitación. Entonces, ahí hay un tema, sí, de vivienda, pero también hay un tema que tiene que ver como cómo construir en Yucatán. Es decir, esto ya en todo Yucatán es un problema, es decir, se construye a lo horizontal y no en lo vertical. Y este es un problema, porque cada vez va a haber menos espacio para esto y cada vez va a tenerse que utilizar terrenos de manglar, de ciénega, etcétera, para esto. Entonces, debe de haber ya límites a este crecimiento y cambiar la forma en la que se construye viviendas en el caso de Celestún y yo creo que de todos los puertos. Otros indicadores es, por ejemplo, de la calidad del agua, es este índice, que es un índice que junta diferentes variables, es decir, integra diferentes características y nos permite saber cuál es el estado trófico, es decir, si el sitio está recibiendo o no altas concentraciones de nutrientes, cuál es la respuesta y si las condiciones son apropiadas para la vida acuática. Al final, este índice nos da un buen señalamiento de cuál es la condición para la vida acuática. Y también está, desafortunadamente, en amarillo. Hay otros indicadores que se están utilizando, como son lo que son los trazadores, es decir, indicadores de cuál es la contaminación. Por ejemplo, si vienen de aguas residuales con contacto con el hombre, por ejemplo, la cafeína, ¿no? Si solamente los humanos consumimos cafeína, pasa por nuestro sistema
circulatorio y luego la expulsamos a través de la orina y esto llega de tarde o temprano a las aguas residuales y si encontramos cafeína quiere decir que además ha sido reciente porque la cafeína se degrada y por lo tanto pues llega al ecosistema y nos sirve como indicador de que está llegando aguas residuales a el ecosistema. En el caso de la comunidad, pues el tema de cultura, pues desafortunadamente, ustedes saben, los que están ahí, hay primaria y secundaria, ¿no? Y no hay y son pocas, ¿no? Las escuelas que están ofreciendo la educación en Celestún. Así que ahí hay un tema importante, porque pues la población está aumentando, ¿no? Y pues vemos que la escolaridad es relativamente baja. Por lo tanto, hay un tema ahí también que abordar en términos de comunidad y cultura, el cual, bueno, pues se asocia con la seguridad, ¿no? Es decir, desafortunadamente, Celestún, hay que decirlo, es un sitio que ya representa problemas de seguridad, ha habido pues incluso hasta redadas en temas desafortunadamente de drogas, etcétera, y por lo tanto, pues hay que tenerlo, hay que poner mucha atención en ese tema que está asociado a la educación y pues poner atención. Sin embargo, no todo es malo. Es decir, hay historias de éxito, como digo, la historia de éxito que se seleccionó a través de un taller, es decir, se propusieron varios, la historia de éxito que se decidió proponer fue la de la restauración de los manglares, ¿no? Como digo, esta restauración de manglares en Celestún es reconocida a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque integró con la comunidad, integró a organizaciones de la sociedad civil como DUMAC, integró a organismos que en este caso del gobierno como CONAN y financiadores. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Japón, JICA, CONAVIO, CONAFOR, y obviamente la parte técnica a través del CIMBESTAB, y que en aquel entonces estaba la doctora Claudia Teutli, ahora doctora Claudia Teutli, iniciando su trabajo de doctorado, y que ahora es profesora de la ENES Mérida. Bueno, pues digamos que se integró este grupo. Y este grupo fue el que favoreció que se llevaran a cabo acciones y se le dieran mantenimiento y seguimiento, lo que ahora, lo que ustedes pueden ver aquí, que es reconocido, ¿no? Historias de éxito, que ahora además dio como resultado una guía para la restauración de manglares. Entonces, hay productos de este proceso de integración de los diferentes grupos, de diferentes visiones, ¿no? En un fin, para llegar a un fin común. Sin embargo, pues hay que mencionar que si bien fuimos abordando tema por tema, todas estas características que mencionamos están conectadas, ¿no? Y es por eso que llamé la atención al principio de mi presentación el tema de conectividad. El tema de conectividad es muy importante y este diagrama presenta cómo el aspecto de las actividades económicas, de la educación, tiene que ver con, obviamente, los ecosistemas. Es decir, las actividades de Celestún tienen que ver sí o sí con la condición del ecosistema, ¿no? Entonces, si las actividades económicas se quieren mantener, debemos poner atención también en la condición del ecosistema. Y voy a hacer dos acercamientos. Un primer acercamiento, y en el círculo rojo está la calidad del agua. ¿Cómo se conecta la calidad del agua con un tema que tiene que ver con el aumento de la población, con el crecimiento urbano y que no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, con el basurero a cielo abierto, que eso contamina el acuífero y que el agua pues es el vínculo con todos los organismos? Es decir, si el agua está contaminada, los organismos se van a ver contaminados y por otra parte puede haber problemas de salud, de contacto, ¿no? En la piel, en los ojos de las personas, pero también en los organismos que se consumen. Así que la calidad del agua es muy importante. Y otro ejemplo, que es un tema de máxima importancia para Celestún y que es la pesca, pues hay que tener, digamos, atención, entre otras cosas, a la pesca ilegal, ¿no? Si la pesca ilegal, principalmente, pues hay que decirlo, de pulpo, de pepino de mar, por ejemplo, ¿no? O cuando no es época, incluso de caracol, hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues hay que saber arreglar conflictos, hay que saber arreglarlo, y eso es a través de la educación, es a través de darles oportunidades a la gente de educarse, y por ello, pues tenemos que hacer
que ustedes, ¿no? La gente de Celestún y todos los que vamos de alguna u otra manera a Celestún o a la costa, participemos. Es decir, aquí es una cuestión de todos participar, todos poner. Por ejemplo, pues estamos hablando ya de los plásticos, ¿no? La reutilización y reciclaje de los plásticos. Es tremenda la cantidad de basura que hay de los plásticos. Ya se necesita que empiecen a entrar industrias que se dediquen más de lleno al reciclaje de PET, por ejemplo. La restauración ecológica de manglar, si bien se han restaurado alrededor de 90 hectáreas en Celestún, en lo que sería el socioecosistema de Celestún, pues hay alrededor de 5,000 hectáreas ahí esperando restauración de manglar, así que pues hay mucho trabajo que hacer, pero ya sabemos cómo hacerlo. Hay que estar, pues, la gente tiene que cuidar sus recursos y para ello, pues, tiene que tener prácticas adecuadas de pesca, ¿no? Porque de otra manera, ya los recursos de por sí son escasos y pues tienen que tener este tema. Y no olvidar que hay una relación entre los ecosistemas costeros, como manglares y pastos marinos, con las pesquerías, porque estos ecosistemas son las guarderías de los juveniles, de muchos de los juveniles, por ejemplo, camarón, ahí se captura en Celestún camarón o jaiba, y los pastos marinos y los manglares son un ejemplo de esta interacción y conectividad que hay con los ecosistemas. Y por lo tanto, definitivamente, la educación, la concientización ambiental, a todos los niveles, ¿sí? Es decir, hay que ir a la comunidad, hay que acercarse a la comunidad, hay que ir a la comunidad a dar talleres. Ya estamos programando este tema, ya dimos algunos talleres, ya Pronatura también dio algunos talleres, por ejemplo, de aves, de identificación de aves. Nosotros vamos a dar otros talleres que tienen que ver con restauración, con manglares y con el ecosistema en general, de playas, dunas, la laguna, etcétera. Y pues lo que estamos haciendo aquí, es socializar la información, es decir, proporcionarles a ustedes lo que sabemos por el momento de este socioecosistema, que hay que cuidarlo. ¿Qué pasos siguen, no? Es decir, ¿qué recomendaciones tendríamos? Primero, pues hay que seguir el monitoreo hidrológico, ¿no? El monitoreo hidrológico y de todos los componentes que están alrededor de la biodiversidad, incluso de si aumenta o no el número de escuelas, si se pone un freno al cambio de suelo, de rellenos por parte de casas habitación irregular, ¿no? Irregular. Me llama mucho la atención cada vez de que voy a mostrar en la zona de restauración que está en Sinitún, en esa zona de Sinitún, que voy por el camino, y sí, yo ahora veo ya casas que son de 2 pisos, que están sobre los rellenos, ¿no? Se han rellenado y están, pues ojalá y se regularicen esos terrenos, pero los que están enfrente, que son una zona de restauración de manglar, se protejan, se cuidan, se les ponga límites a este crecimiento. Hay que, pues, tratar de establecer programas de vigilancia e inspección y así como actualizar el programa de manejo. Y para ello requerimos el apoyo de todos, porque sabemos y todos tenemos conocimiento que desafortunadamente la CONAM no tiene los apoyos que debería. Yo siempre le hago un reconocimiento a mis amigos, colegas, compañeros de la CONAM, porque hacen muy bien las cosas, con mucho entusiasmo, con lo poco que tienen. ¿Sí? Porque tienen realmente muy poco y hacen bien las cosas. Pero necesitamos, ¿no? Se necesita que el apoyo venga de todos los demás, tanto de las personas que viven en Celestún como con los que vamos ahí a estudiar y tratar de contribuir en algo. Tenemos que hacer algo para este tema de inspección y vigilancia. Ojalá a través del gobierno federal, a través del gobierno estatal, del municipal, ¿no? Se puedan organizar cuadrillas, se pueden organizar policías municipales o gente que cuando menos pueda denunciar y dar seguimiento a los delitos ambientales, ¿no? Que definitivamente en Celestún cada vez son más preocupantes. Y pues aumentar la seguridad pública en Celestún en las noches, pues hay zonas que no tienen luz, da un poco de cosa pasar por ahí, pues mejorar el sistema de viabilidad, etcétera. Entonces, todavía hay mucho que hacer, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Y definitivamente, los siguientes pasos es no dejar de ir a Celestún a tomar datos, a tomar información y que las propias personas que viven ahí
sigan conociendo sus ecosistemas, sigan vigilando, sigan aportando y esperemos que en unos 3 o 5 años podamos hacer una nueva tarjeta de reporte, una actualización de la tarjeta de reporte de Celestún y podamos ver que esos colores amarillos que vimos muy frecuentes ahora se conviertan en verdes, ¿no? Y eso indicará, pues, que estamos haciendo todos un mejor trabajo. Y repito una frase, un comentario que he hecho ya en varias ocasiones. Si no cambiamos la forma de hacer las cosas después de estos 2 años de pandemia, lo que va a significar es que no aprendimos nada. Así que, pues es una tarea de todos mejorar los socioecosistemas, en particular del Celestún, en el que muy particularmente digo que es la laguna más bonita del mundo. Y pues aquí el reconocimiento a todos los participantes, ¿no? Fueron muchísimas personas del sector académico, privado, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones, ¿no? En una serie de organizaciones y obviamente también el equipo operativo de la tarjeta de reporte, porque ya son expertos en generar tarjetas de reportes. Estos chicos han tomado capacitaciones, han ya saben tener unas plataformas en la que podemos ahí escribir y opinar, etcétera, ¿no? Entonces, también estos chicos, y que pues la ANRES, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, ya tiene esta infraestructura de las tarjetas de reporte, de generar tarjetas de reporte, y pues aquellos interesados que quieran tener la tarjeta de reporte, pues no sé, de Progreso, por ejemplo, o de Cancún, ahí en Quintana Roo, Acumal, de todos los sitios, por favor, acercarse al laboratorio que ofrecen este servicio de las tarjetas de reporte para diferentes lugares donde ya se tiene pues la forma, ¿no? Todo el caminito andado para estas tarjetas de reporte. Y bueno, pues aquí se quedan las redes sociales de la ANRES para que ustedes puedan conectarse. Y bueno, pues esta fotografía que es de lo más representativo de Celestún, ¿no? Los flamingos, ¿no? Que ha crecido precisamente la actividad turística para ver los flamingos, pero también si no se cuidan las rutas por donde van los botes, si no se cuida la calidad del agua, pues ya ha habido algunas señales por ahí que la población de flamingos no es la misma este último año que los anteriores. Así que pues ya empiezan a salir no solamente los focos amarillos, sino los focos rojos, y es tiempo de tomar cartas en el asunto. Así que pues muchas gracias y quedo a sus órdenes. Y si estos niveles de impacto son considerados en la tarjeta de reporte. Bueno, gracias por la pregunta. En el caso de la laguna de Celestún, definitivamente el tema del agua es lo más crítico, ¿no? Aquí hay un problema y es de toda la península de Yucatán. El sistema hidrológico kárstico en el que el agua subterránea se recarga a veces metros cercanos a la laguna, pero en otras veces kilómetros fuera de la zona de influencia del sitio de Celestún, por ejemplo, Junucmá, ¿no? Se habla mucho de que, por ejemplo, hay las granjas porcícolas están contaminando el acuífero y esta contaminación llega a la laguna de Celestún. No sé si llega a la laguna de Celestún, pero sí las granjas porcícolas contaminan el acuífero y sí hay un impacto en la calidad del agua de ese acuífero que al finalmente descarga en los ecosistemas costeros. Entonces, el factor principal es los contaminantes que se vierten tierra adentro y que luego llegan a la laguna de Celestún y que por lo tanto tienen efectos en su calidad del agua y por ello en todo lo que está conectado en esta calidad del agua. Así que yo considero que ese es el factor principal y que ya esto ha sido denunciado incluso por una chica que también se llama Nancy, precisamente Nancy Aranda Ciderol, en su trabajo de doctorado y varios artículos que publicó, presentaba esto, que las granjas porcícolas son el factor que mayor concentración de nutrientes y contaminantes mete al acuífero. Entonces, y también en otro trabajo de la doctora Flor Árcega, de la Facultad de Química de la UNAM, también ha demostrado que llegan estos contaminantes a la costa, ¿no? A través de
de sus técnicas que se llaman de esteroles, que son las caquitas, bueno, pues se puede saber de dónde vienen, de qué organismos son, y ya identificado que sí, llegan caquitas, ¿no? En forma de esteroles a la zona costera, y pues están la de humano, están las de las gallinas, están las de puerco, están las de ganado vacuno, en la que las de gallina y puerco son las de más alta concentración. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. La verdad es que sí es complicado estar en una laguna así. Una segundito con una pausa. Necesitamos, por favor, que comparta. Ah, ya quedó. Listo. Muchísimas gracias. Si puedes compartir tu pantalla porque se desconfiguró un momento la presentación. Y mientras pasa eso, nos vamos. Así está perfecto. Muchas gracias. Mientras vamos a eso, vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan cuánto cuesta hacer una tarjeta de reporte así y cómo se escogen los participantes. Bueno, ahora sí que los costos, pues sería preguntarle a la gente de la ANRES, porque pues ellos saben todo el proceso, mecanismo y lo que se requiere, y obviamente es más costosa una tarjeta de reporte presencial que una tarjeta de reporte virtual. Es decir, eso sí, porque pues imagínate llevar a toda la gente, pues hay que ofrecerles pues cuando menos un cafecito, una galletita, bueno, pues todo eso cuesta. Entonces, ya de ahí te puedo decir que hay diferencias entre cómo hacerlo. La otra pregunta era asociada, además de los costos, ¿era? ¿Cómo se escogen los participantes? O sea, ¿a quién No. invitamos? El grupo de la red también lo que hace es un directorio, ¿no? Que le llaman mapa de actores, es decir, quienes han estado trabajando, conocen, viven en el sitio. Te voy a poner un ejemplo, bueno, pues Progreso, ¿no? Yo creo que Progreso necesita una tarjeta de reporte aquí entre nos. Este, eh, pues obviamente va a estar el presidente municipal, ¿no? Y todo su cabildo, debe de estar la Secretaría de Desarrollo Sustentable, deben de estar ciudadanos que estén ahí, los prestadores de servicio, hoteleros, restauranteros, ¿no? También, pues obviamente la academia, que tienen datos. En este caso debería estar el API, ¿no? La Administración Portuaria Integral de Progreso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros, la Marina, la Secretaría de Marina, etcétera. Entonces, pues ya cuando ves el sitio, tú dices, bueno, pues ¿quiénes participan acá? ¿Quiénes están viviendo, contribuyendo, tienen influencia positiva o negativa en esto, ¿no? Entonces, así se selecciona, ¿no? Una vez que tienes el sitio, se hace un diagnóstico de inicial, previo, y luego de ahí sale el mapa de actores, y luego pues entonces invitan a todos ellos, tratando de balancear la participación académica, la participación social, la participación de las organizaciones no gubernamentales, la participación de la sociedad, ¿no? Tratando de balancear, ¿no? No que esté sesgado a un lado o a otro. Y luego, pues la respuesta ya depende de cada quien, ¿no? Se hacen las invitaciones, pero pues como decimos, no podemos obligar a nadie a participar. Sí, una cosa es invitarlos y otra que participen, me consta. Vamos con otra pregunta. David Enrique dice que si es posible proponer a la franja o zona de manglar desde los petenes de Celestún y el Palmar como una gran región de humedales en la selva maya con una categoría de vulnerabilidad y biodiversidad o alguna otra categoría, por ser un ecosistema netamente vulnerable a diferentes presiones, las cuales no van a parar si no se atiende. ¿Su nombre del chico que preguntó es? Enrique, dame un segundo. No, nada más. David Enrique. Ok, bueno, David Enrique, pues tu pregunta es excelente, ¿no? No sé tu edad, pero ya se ha hecho un ejercicio que se llama el corredor Petenes, Celestún, el Palmar. Es decir, ya hay un ejercicio, hay un libro publicado, es un ejercicio que coordinó precisamente Pronatura Yucatán, en el que precisamente reconociendo esta riqueza, esta biodiversidad, esta vulnerabilidad de estos ecosistemas, y como realmente pertenecen a una sola región geomorfológica, hidrológica y de ecosistemas, por eso se habló del corredor Petenes, Celestún, el Palmar, y por eso fue la razón por la cual tomamos un cachito del Palmar a la hora de establecer los límites del socioecosistema de Celestún. Pero tienes toda la razón, y sí, la respuesta es
Sí, sí lo hay. Yo creo que deberían de ponerse de acuerdo en este tema del manejo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la propia CONAM, porque pues son dos áreas protegidas, ¿no? Está el área protegida de los petenes, el área protegida de Celestún y luego el área protegida del Palmar, ¿no? Celestún definitivamente es la que mejor se conoce. De hecho, ahorita estamos estudiando los manglares y el carbono de los manglares de los petenes. Hay un grupo de laboratorio, en este caso de producción primaria, no del ANRES, sino del laboratorio de producción primaria del que pertenezco al CIMBESTAR, ahí en los petenes. Está haciendo un levantamiento del carbono en los petenes, en los manglares de los petenes, de la reserva de los petenes y también de petenes, ¿no? De los petenes que están ahí. Y el sitio que queda con menos conocimiento es el Palmar, es el Palmar. ¿Sí? El Palmar es el que menos se conoce. Así que yo creo que hay ahí un campo de oportunidad y ojalá se mantenga el Palmar como está, porque desafortunadamente ya hay ahí indicios por CISAL de hacer fraccionamientos cercanos a la costa, por ahí salen en Facebook terrenos vendiendo ahí de la playa, ya fraccionados, etcétera. Entonces, es un llamado de atención también a las autoridades de que ya no se debe de construir en la costa. Señores, ustedes muchas veces los que no son de aquí, yo tampoco soy de aquí, pero tengo padres yucatecos, ¿no? Entonces, bueno, me considero genéticamente yucateco. Yo les digo, los mayas eran más inteligentes que nosotros. Los mayas no tenían poblados permanentes en la costa. Ustedes saben que hay Techal Puerto y Telchac Pueblo. Saben que hay Chuburná Pueblo y Chuburná Puerto. Hay Silán González y Silán de Bravo. Eso no es casualidad. Los poblados más antiguos son los que están cercanos a la costa. Los más recientes son los que se construyeron ahí cercano de la costa. Y por eso están teniendo los problemas, porque están cercanos a la costa, porque es un sitio vulnerable. Los mayas ya lo sabían. Y sin embargo, pues nada más recorran entre Telchac y Silán y se están haciendo hoteles de 4 pisos, hay un hotel abandonado. Entonces, son cosas que a veces no comprende uno, de cómo si está un hotel abandonado, al lado están construyendo otro de 4 pisos. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado en esto porque incluso hay especuladores de terrenos en este tema y el cambio climático, digo, ya nos alcanzó. Recuerden que el cambio climático ya nos alcanzó, no es para el futuro, ya nos alcanzó. Así que si no nos ponemos pilas, pues vamos a sufrir. Y hay una tesis, y hay un artículo que habla de la vulnerabilidad al incremento del nivel medio del mar de Celestún y los petenes, ¿eh? Ahí hay de un estudiante que es la que está ahorita en los petenes de doctorado, Xiulin 5, tiene este artículo que expone la vulnerabilidad de Celestún y de los petenes en este caso. Sí, porque esa es la parte que no nos comentan, ¿no? Y sí hay una gran explotación de los terrenos, no solamente en Celestún y en el Palmar, sino en general en todas estas zonas tan atractivas que son las zonas costeras. David Enrique, que no sabemos su edad, dice que se suma a los monitoreos de fauna silvestre de las áreas que nos mencionas. Nos habías comentado de los datos, de la procedencia de los datos y la importancia de tenerlos, pero nos pregunta Lore, y si nos puedes aclarar un poco, si esta información que se presenta en la tarjeta de reporte corresponde a una sola observación o a un set de datos de varios años, por favor. No, para llegar a establecer umbrales, es decir, para llegar a establecer, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, de la temperatura o incluso de la presión cuando vas al doctor y te miden la presión arterial, ¿no? Para llegar a saber que 120/80 es la presión correcta, se debe de haber monitoreado mucha gente y además por mucho tiempo. En el caso del ambiente es lo mismo. Para poder saber cuál es el umbral, tú tienes que haber monitoreado por largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad climática y además hay una variabilidad natural del sistema. Es decir, Laguna de Celestún. Laguna de Celestún tiene 3 zonas, la zona interna, la media y la de la boca. Las salinidades son distintas en estos 3 y si yo tomo solamente un dato de ahí, voy a estar sesgado porque no representa toda la laguna. Y si además lo tomo de un año, que además el año fue seco, por ejemplo, la salinidad va a ser más alta que si lo tomo en un año húmedo, que va a ser más baja.
Entonces, para establecer esos umbrales deben de tener datos de largo plazo. Y por eso el monitoreo es muy importante. Y por eso invitamos a que se sumen a los monitoreos. Y por eso hay proyectos y hay iniciativas de talleres comunitarios para que los propios pobladores o otros interesados monitoreen sus sitios, ¿sí? Entonces, en este caso la CONAM tiene un proyecto que nos invitó a participar en donde hemos estado dando talleres a propios miembros de la CONAM y otras comunidades, a las organizaciones civiles, en donde además se les proporciona lo que se le llama un kit de monitoreo, porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, yo quiero monitorear, pero ¿y cómo lo hago? Pues bueno, entonces ahora estamos teniendo pues apoyos por parte de instituciones, esperemos que se cuaje un apoyo por ahí de TNC, si Fernando Secari está por ahí y me oye, pues estamos esperando poder cuajar, hacer unos talleres precisamente con esta perspectiva de dar el taller y dejarles a la comunidad equipo donde que puedan iniciar un monitoreo. Al año nos reunimos y vemos sus datos y platicamos de sus datos y si van bien, van mal, etcétera, pero le damos seguimiento y acompañamiento. Eso es algo que queremos implementar como este sistema de monitoreo comunitario, pero hacerlo ya una realidad. Se habla mucho, pero hay pocos sitios en donde en realidad se esté llevando a cabo. Y también otra forma de participar, no solamente con el socioecosistema de Celestún, sino con los otros socioecosistemas de la ANRES, que es a través de la plataforma de Naturalista, o iNaturalist, en donde ustedes pueden subir las fotografías de la flora y fauna, en general la biota que esté en esos lugares, y automáticamente va a quedar ligado a la información que está dentro del polígono que nos presentó el doctor Herrera al inicio de esta charla. Es información que está disponible para todos a través de esta plataforma y bueno, pues entre todos vamos agregando más información y fotografías a la flora y fauna que hay en el observatorio. Tenemos otra pregunta y corresponde a la historia de éxito que nos comentaste, ¿no? Y nos pregunta, sí, ¿cuáles son los principales factores que han permitido la historia de éxito del manglar? La cual dice que es impresionante. Gracias. Lo que la ha hecho exitosa son básicamente dos características, o tres, vamos a decir. La primera es que se formó un grupo que tenía la misma idea, restaurar los manglares de Celestún. Entonces, entró JICA, entró la CONAM, entró DUMAC, entró Sinvestav, se sumaron CONAFOR para apoyos, se sumó la CONAVIO con apoyos, y así se fue dando. Entonces, eso fue el primer papel, de que el grupo tuviera esa primer meta y que cada uno dentro de sus áreas de experiencia contribuyera. Segundo, que había un componente técnico muy fuerte en el que la toma de decisiones en cuanto a lo que se iba a hacer, ante las acciones que se iban a implementar, se basaron en conocimiento. Se hizo topografía, es decir, se hizo la topografía de toda esa zona, se hizo la topografía caminando, ¿no? Caminando con una estación que le llaman la estación total. En ese participó el doctor Jorge Juan y su laboratorio. Se hicieron levantamientos, lo que ahora le llamamos ecología forense, es decir, saber por qué se murió el manglar. Y aquí le hicimos al CSI, pero sí revivimos al manglar, ¿no? O sea, ahí sí. Ese fue el segundo punto, la parte técnica. Y el tercero, pero más importante que los otros dos, fue la comunidad. La comunidad participó, la comunidad permaneció, incluso están ahí en la entrada precisamente en Manglares, se llama Manglares de Sinitum, y son 2 o 3 grupos que dan viajes turísticos en los canales que ahora vemos en la fotografía, dan viajes turísticos ahí, que en lo particular, y no es por menospreciar a mis amigos de la laguna, pero para mí, ese viaje turístico en tipo góndola yucateca, ¿no? En donde es la chalana y están palanqueando, es muy bonito el recorrido.
Muy, muy bonito el recorrido porque no estás oyendo los motores, etcétera, sino vas viendo y escuchando a las aves, de repente se te aparece un lagartito por ahí, peces, etcétera. Entonces, ese viaje, y desafortunadamente no se ha promocionado por las organizaciones, instituciones que están al cargo de la promoción de estas actividades, pero creo que se merece apoyo para mejorar su infraestructura, mejorar la capacitación y mantener precisamente este sitio exitoso, porque desafortunadamente es un sitio que comenté donde ya empiezan a talar. Y entonces, pues hay que evitarlo, hay que conservarlo. Viene gente del extranjero a visitar ese sitio. ¿Sí? Viene gente, hemos tenido visitantes de Alemania que han sabido del sitio y vienen de Alemania a visitar el sitio. Y luego los mexicanos y los yucatecos no lo saben apreciar. Así que, pues sí, por eso es una historia de éxito. Y esperemos que lo siga haciendo, pero depende no solamente de la gente que está ahí, que le echa muchas ganas, sino depende de los apoyos que les podamos dar en especie, pero también en concreto, porque pues son familias, y entonces pues también tienen que comer, ¿no? Y luego nos pasa que queremos ir a otros lugares teniendo tantas cosas tan bonitas en nuestro país. Quieren esquiar, gente que se va a esquiar, digo, pues, esquiar, se van a fracturar, van a regresar fracturados. Sí, está bien. Ya nos platicaste qué es una tarjeta de reporte, cuáles son los resultados obtenidos a lo largo de estos talleres y toda la experiencia que tenían, pero nos preguntan de qué sirve este documento. Si, ¿qué ha dicho el gobierno de que ustedes o nosotros hayamos encontrado una B de calificación y que si de alguna forma ellos han dicho que participarán con dinero para realizar algún tipo de actividad o recomendación de las cuales están mencionadas en la TR? Bien, el componente gobierno que está asociado, que sería la CONAM y que sería la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo han adoptado muy bien. Reconocen que existen esos problemas porque los han vivido, porque saben que están ahí. Tratan de hacer cosas, pero el problema es los recursos. Y aquí voy a comentar algo que también lo he dicho en otras ocasiones. A veces le echamos la culpa a las instituciones como CONAM o como SDS o como principalmente estas dos que están ahí, ¿no? Desde mi perspectiva, la culpa de los que no haya recursos proviene de los diputados y senadores, porque ellos son los que deciden para dónde van los recursos. Si ellos son los que firman los presupuestos, son los que discuten los presupuestos en las cámaras, los presupuestos de ingresos y de egresos, ellos son los que lo deciden. La CONAM puede pedir 100 pesos, pero si los diputados deciden de darle 5, pues tienen que trabajar con 5. Entonces, la ciudadanía debería de presionar a los diputados, y ustedes que luego pasan, ya ven, los diputados son los que van por las casas, pero que luego cuando ya llegaron a la silla nunca los vuelves a ver. Bueno, pues hay que ir a las cámaras, presentarse y hacer cabildo, es decir, cabildearlos ahora a ellos, decirles, a ver, bueno, pues ya recibiste los votos, qué bueno que estás acá, ahora quiero que metas en el presupuesto mayor recursos, pues para la CONAM, o para Celestún, o para Progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo de oportunidad en el que no se está aprovechando, pero los culpables no son la CONAM, no son la Secretaría de Sustentable, son los diputados y los senadores que definen los presupuestos. Así que, pues aquí habría que armar un comunicado, a lo mejor un plantón ayuda, porque ya ven que los plantones son los que ayudan, ¿no? Una marcha, ¿no? De decir, señores diputados y senadores, necesitamos más recursos para el medio ambiente, pero bien dirigidos, ¿no? Porque también por ahí hay cosas que no estamos muy de acuerdo, como deforestar para que pase el Tren Maya, por ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero porque a mí me gustaría ver los temas de compensación también, que yo veo que no hay temas de compensación todavía, al menos yo no los percibo, y pues hay que presionar, así que bienvenidos el que se quiera sumar a esto, porque pues sí, se va a iniciar un tema fuerte por todo lo que estamos viendo.
Pues muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas. Ya nos contestaron algunos de los comentarios diciendo que están totalmente de acuerdo con lo que menciona. Incluso hay algunas propuestas de acción. Agradecemos todos estos comentarios y la verdad es que nunca hay que quedarnos caídos, siempre hay que manifestarnos por los canales adecuados. Estamos a punto de cerrar esta transmisión. Sobre la tarjeta de reporte de Celestún, Yucatán. Doctor, no sé si quiera hacer un último comentario respecto a la tarjeta y al socioecosistema. Sobre la tarjeta, que la conozcan, que la usen. Es un instrumento, como dije, es una herramienta y las herramientas se usan, ¿no? Las herramientas hay que usarlas. Entonces, que la conozcan, que la usen, la tarjeta de reporte, que y que contribuyan, que se sumen a este tema de monitoreo y vigilancia. Necesitamos mucho de este tema de monitoreo y vigilancia porque de otra forma, desafortunadamente, nuestros socioecosistemas se van a seguir viendo deteriorados. No hay otra manera más que sumar el que la gente interesada en los ecosistemas y la gente preocupada por su bienestar se sumen, se unan para que trabajen de manera coordinada, para que haya salud de los ecosistemas, pero también haya salud humana y bienestar humano. Hay una conexión ahí también, ¿no? Ya lo vimos, la pandemia es un resultado que hubo una desconexión entre la salud de los ecosistemas y la salud del hombre, y vuelvo a insistir, y así lo cierro, si no hacemos las cosas diferentes ahora, después de esta pandemia, no aprendimos nada. Muchísimas gracias, doctor, por este cierre y la verdad es que sí hay que aprender de nuestros errores y recordarlos. Acabamos de poner un enlace en el chat de de este video en donde ustedes pueden entrar directamente y descargar la tarjeta de reporte de Celestún. Compártanla, es totalmente gratuita. Si tienen algunos comentarios, ahí vienen en la propia tarjeta los datos del laboratorio, los datos de contacto. Y bueno, como siempre, los invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar atentos de todas las actividades que estamos haciendo aquí en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Nuestro siguiente webinario va a ser en el mes de abril. Les estaremos mandando la información y si quieren unirse a nuestra lista de correos pueden visitar nuestra página www.lanresc.mx y ahí hay un letrerito que dice únete a nuestro boletín, nos dejan su correo electrónico y a partir de ahí ya estarían agregados a esta lista para recibir nuestras noticias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Herrera Silveira, por esta presentación y por hablarnos de Celestún, que sabemos que es un lugar muy bonito, no solamente para nosotros, sino en general para muchas otras personas. Muchas gracias. Cuídense. Saludos. Nos vemos pronto y que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.